Amigos y familia de Nazareno Alfa, muy buenos días. Les saluda el pastor Mario Mejía. Gracias por conectarse para la transmisión de este día. Hemos estado hablando acerca de una carta pequeña pero poderosa, la carta universal del apóstol Santiago a la iglesia que se estaba esparciendo por toda el Asia Menor en ese primer siglo de la iglesia. Y hemos estado aprendiendo algo importante acerca de nuestra fe. ¿Qué necesitamos? Una fe que trascienda. Y ese es el nombre de la serie, una fe que trasciende. El día de hoy quiero tocar un tema especial también de la fe. Una fe que me ayuda a canalizar la ira. La primera parte la veremos el día de hoy. 6 principios para el manejo de la ira. Como dije hace un instante, hoy solamente veremos 3. Le voy a pedir que me acompañe con su vista en la lectura de este día, que es Santiago capítulo 1, versos 19 al 20, y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Están saliendo a la luz noticias que hablan acerca del creciente número de arrebatos de ira y de violencia intrafamiliar. La gente está, seamos honestos, las personas estamos bien irritables. Es muy sencillo en este tiempo tan complejo que de cualquier cosa nos podamos encender, sobre todo aquellos que tenemos la mecha corta, podríamos llamarla así, que explotamos con facilidad. Ahora, hay muchas personas que están enojando y no saben por qué. ¿Sabe por qué? Porque hay una tensión permanente, 24/7 en el ambiente, que nos mantiene indecisos, que nos mantiene tensos, que nos mantiene al borde de decisiones muy difíciles que no quisiéramos tomar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aprender cómo la Biblia nos dice que debemos manejar la ira para bajar estos niveles de violencia. Tal vez usted se ha sentido más irritable o más enojado durante este tiempo de confinamiento y quiero decirle algo, es normal. No se espante, no se angustia. La angustia, no necesita ir a ver a ningún psicólogo, no es necesario. Vamos a aprender principios de la palabra de Dios que nos van a ayudar a canalizar la ira. Pero en primer lugar, déjeme decirle, la ira es normal y en los tiempos que estamos viviendo es muy sencillo y casi justificable estar enojado. ¿Por qué? Porque se conjuntan factores, se queda uno sin trabajo, se enferma una persona, no podemos salir adelante, ahorita estamos bajo la amenaza de que volvamos a semáforo naranja o semáforo rojo en algunos estados de nuestro país, donde se está empezando a volver a limitar el movimiento de las personas, los horarios de apertura y de cierre de negocios, el número de personas que pueden estar reunidas hasta en algún momento en algún centro, por ejemplo en un centro religioso, en nuestras iglesias o en algún centro comercial, y todo eso nos genera muchísima angustia y por lo tanto estamos muy propensos a manifestar esa tensión excesiva a través de la ira, a través de la explosividad, pero debemos manejarla con cuidado. No podemos evitar enfermarnos, a no ser más que tratar de tener todas las medidas posibles que estén a su mano y toda la prudencia posible, pero aún así no podemos evitarlo. En algún momento podremos contagiarnos, pero sí podemos controlar el daño espiritual y emocional que esta pandemia está generando. Eso sí está en nuestras manos, eso sí puede estar bajo nuestro control y es de eso de lo que quiero hablar. No quiero hablar de lo que no podemos controlar, quiero hablar de lo que sí podemos controlar. Hoy veremos específicamente una fe que nos ayude a canalizar la ira y que nos mantenga tranquilos en esta crisis. La ira puede ser una de las emociones más incomprendidas, pero a su vez las más mal administradas. Porque, amado, no toda la ira es pecado. La Biblia dice que airarse, pero desmedidamente, lo hace a uno incurrir en pecado. Entonces, no que la ira de suyo sea mala. La ira puede ser la respuesta adecuada para una determinada situación. La ira a veces es una expresión de amor. Nosotros nos hemos sentido airados o enojados o iracundos por alguna cosa que tiene que ver con aquellas personas que amamos. O sea, la ira puede estar motivada por el amor. De hecho, no es un pecado, directamente no es pecado la ira. La ira es una capacidad dada por Dios para usted y para mí, para ciertos momentos específicos y bajo ciertas normas de manejo, que es lo que queremos aprender a través de estas enseñanzas, esta y la segunda parte.
La Biblia dice que Dios se aira, que Dios se enoja, eso dice la Biblia, pero Dios no se enoja y peca. Entonces aquí el tema es, ¿podemos enojarnos? Sí. ¿Es necesario enojarse? Sí. A veces esa catarsis de poder explotar es tan benéfica para el ser humano, pero ¿qué tenemos que hacer? Controlarla de modo que no nos lleve a hacer acciones que sí serían problema, que sí causen daño, que sí sean pecado. Existe un enojo excesivo, un enojo injusto, un enojo descontrolado, y ese es el que debemos aprender a manejar. Usarlo sabiamente es una herramienta para nuestro bien. Usado de manera errónea es una herramienta para nuestro mal y el mal de las personas que nos rodean. Normalmente nosotros vamos a dos extremos. Voy a poner una analogía en el matrimonio. Cuando nos enojamos, ¿explotamos o nos callamos? ¿Nos volvemos mudos y no decimos nada? ¿O nos volvemos como maníacos y rompemos todo y explotamos? Miren, el matrimonio, lo que le comentaba, quiero utilizar. Analice su propio matrimonio, los están casados. A lo mejor alguno de ustedes tiende a ser un zorrillo, no se me ofenda, y el otro una tortuga, tampoco se me ofendan las tortugas. Cuando una tortuga se enoja o se atemoriza, simplemente se esconde en su caparazón. Se mete sus manitas, mete su cabecita, mete su colita y ahí se queda encerrada sin moverse, hasta que pasa aquello que cree que pudo crear el peligro y el daño. Se esconden, se cierran en sí mismas. Pero cuando un zorrillo se enoja, apesta todo lo que está a su alrededor. Todo el mundo se entera de que había un zorrillo y que lo espantaron. No sé si le ha tocado pasar por carretera cuando hay un zorrillo, es impresionante el olor. Igual somos las personas que explotamos desmedidamente. Todo el mundo se entera que nos enojamos. La pregunta para usted, mi amado matrimonio que nos está viendo, es: ¿quién de ustedes es la tortuga? ¿Y quién es el zorrillo? Porque casi en todos los casos está esta dualidad. Las tortugas se casan con los zorrillos o viceversa. Antes de que veamos lo que Dios nos tiene que decir sobre cómo manejar la ira en una crisis, permítame compartir con usted algunas cosas. Estos son estudios. Primero, los hombres tienden a perder los estribos con más frecuencia que las mujeres. Nos enojamos más fácilmente. Normalmente una mujer perderá los estribos unas 3 veces por semana, mientras que el hombre normalmente pierde los estribos 6 veces por semana. No solamente nos enojamos más fácilmente, pero también con más frecuencia. Las mujeres tienden a enojarse más con las personas, mientras que los hombres tendemos a enojarnos más con las cosas. Una máquina que se descompone y el hombre, ¡esa máquina! El martillo, este martillo. O sea, nos enojamos con las cosas. Las mujeres normalmente se enojan con las personas. Los adultos solteros, aquellos jóvenes que no se han casado todavía, pero que están en edad, expresan su enojo el doble de veces que los adultos casados. O sea, si un hombre casado se enoja unas 6 veces a la semana, puede que un joven soltero se enoje unas 12 veces por semana. Y los hombres expresamos nuestro enojo con acciones físicas más que las mujeres. Los hombres tendemos a gritar, a romper, a reaccionar físicamente en el enojo. Ahora, no es una ley, estoy hablando que son frecuencias. Es más frecuente que el hombre manifieste físicamente su enojo. Ahora, es más probable, pongamos atención a esto, que el enojo se exprese en casa que en cualquier otro lugar. Esto nos deja ver por qué el aumento de la ira se da principalmente en casa. Finalmente, la estadística concluye que los matrimonios exitosos, esto es lindo, no son aquellos matrimonios donde la ira y el conflicto no existen, sino que es un matrimonio donde han aprendido a controlar, a manejar su ira. O sea que la ira existe, la ira en la familia se da, el enojo en la familia es una realidad, pero los matrimonios más exitosos son aquellos que pueden controlarlo. Cuando se maneja bien la ira, se producen grandes matrimonios. Cuando se maneja bien la ira, cuando se administra bien, se hacen grandes amistades. No sé si a usted le ha pasado que después de un episodio de enojo, usted se ha sentido más fuerte, unido más fuerte con algún amigo, alguna amistad, porque nos hace crecer.
Un manejo canalizado bien de la ira genera grandes negocios. Cuando uno sabe canalizar, enfocar la ira en algún punto determinado, se pueden hacer grandes negocios. Cuando se adecua la ira se enfoca la ira de manera adecuada, se producen grandes atletas y grandes líderes. O sea, la ira es un potencial, es un poder que tenemos los seres humanos, pero tenemos que aprender a administrar ese poder. La dinamita, si se deja suelta y se prende solamente, hace una fumarada, no sirve de nada. Cuando la dinamita se coloca en lugares de riesgo, es impresionante el daño que causa. Pero cuando la dinamita se encapsula en un cartucho y ese cartucho se usa, por ejemplo, en la minería para partir piedras, trae un beneficio. O sea que esa explosión, esa ira, esa dinamita que tenemos dentro, cuando se canaliza, cuando se administra, cuando se enfoca de manera adecuada, puede resultar en muchísimo beneficio para nosotros y para las personas que nos rodean. Por eso es tan importante aprender a manejar esta emoción, este sentimiento que todos tenemos. Veamos el primer punto, el primer principio del manejo de la ira. El primer principio es: la ira descontrolada tiene un costo. Eso usted y yo lo debemos aprender. Cuando mi ira se descontrola, cuando yo ya no puedo manejar la ira, sino que es la ira la que me maneja a mí. Cuando mis gestos, cuando mis palabras, cuando mis movimientos, cuando mis acciones ya no son gobernados por mí, sino están siendo gobernados por la ira, voy a tener que pagar un costo alto por eso. Mire, si vamos a aprender a controlar la ira, primero debemos darnos cuenta del costo que tiene. Es menos probable que yo me enoje cuando tengo que pagar. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 29-22. La persona enojada comienza el pleito. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. ¿Qué nos está advirtiendo la Biblia? Que tenemos que aprender a controlar. Cuando uno aprende el precio de las cosas, uno se vuelve cuidadoso con las cosas que hace. ¿Por qué cuidamos las cosas? Porque sabemos su costo. Cuando uno no sabe el costo, puede romper lo que sea y no importa porque no entiende uno lo que costó. Si usted empieza a entender que su ira tiene un costo, que usted va a tener que pagar, nadie más que usted y a veces tristemente otras personas, usted va a empezar a decir: es algo que yo tengo que controlar. Es probable que todos en casa estemos diciendo: es verdad, yo estoy ahí, me anoto. El mal genio nos mete en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Le voy a leer algunos. Proverbios 15-18. El mal genio causa discusiones. ¿Alguien puede levantar la mano ahí en su casa? Los ánimos alterados provocan discusiones. Proverbios 14-29. La ira provoca errores. ¿Alguien más levante su mano? ¿Usted se ha equivocado alguna vez porque tomó una decisión o tuvo una acción cuando estaba enojado? Puede levantar la mano. Proverbios 14-17. La gente de mal genio hace locuras. ¿Podemos levantar todos ambas manos? Salúdeme así desde su pantalla. Esto es increíble, amado. Yo creo que en todos los puntos nosotros nos podremos anotar. Verá, cuando perdemos los estribos, perdemos el respeto hacia las personas, pero también perdemos el respeto delante de las personas. Puede perder el amor de los miembros de su familia por causa de su ira. Puede perder el trabajo. Puede perder su salud. Hay gente que se ha infartado mientras tenía un episodio de ira desmedida. Déjenme hacer una pequeña pausa, aquí un paréntesis, y dar unas palabras a los padres que me están viendo, específicamente a ustedes. Cuando usted está enojado, es muy tentador motivar a sus hijos con ira. ¿Por qué? Porque funciona a corto plazo. Lo ven explotar y automáticamente reaccionan, automáticamente obedecen, automáticamente dan el paso o accionan. La ira llama la atención de la gente y hay una recompensa inmediata. Pero a la larga, la ira que usted utiliza como padre creará grandes problemas en sus hijos. Les crea ira, les crea apatía, ya no se mueven con nada y les crea una disociación de su personalidad. Y esto es algo fuertísimo. Empiezan ellos, se dice también, alienarse. Empiezan ellos a tener problemas, ya no se entienden, ya no se ubican, ya no saben ellos mismos quiénes son. Nada destruye más rápido una sana relación que la ira desmedida. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 11:29, al necio que provoque a su familia a la ira y al resentimiento, finalmente no le quedará nada que valga la pena. Esto es terrible.
Si usted provoca a su familia con ira desmedida y con resentimiento, finalmente se quedará con las manos vacías. No tendrá familia. ¿Cuántos hombres y mujeres de la tercera edad o cuarta edad están totalmente solos, y cuando uno habla con los padres, uno descubre que hubo episodios frecuentes de ira desmedida? Es que a papá no se le puede decir nada, a mamá, y cuando llegan a viejos están totalmente abandonados porque nadie quiere estar con alguien que lastima ni que hiere. El primer paso, el primer principio que podemos aprender para que la fe nos ayude a cambiar nuestra ira descontrolada es: ¿cuánto me va a costar este episodio de ira y vale la pena? Cuando usted se enoja y despedaza lo que rompe, ¿vale la pena que se rompa? ¿Sabe qué? Una cosa física tal vez se pueda recuperar, pero una cosa emocional muchas veces se perdió y nunca más se vuelve a recuperar. En segundo lugar, el segundo principio: decido, palabra clave, decido controlar mi ira. Controlar la ira es una elección deliberada que se puede prever. Literalmente es decirse a sí mismo: estoy cansado de lastimarme a mí mismo, estoy cansado de lastimar a otras personas con mi ira, con mi enojo, y elijo cambiar con la ayuda de Dios. Yo decido controlar esta ira. No diga que no puede controlar su ira, es un engaño, y comience a darse cuenta de que sí puede hacerlo. No ponga excusas, por favor, acepte la responsabilidad de sus reacciones. Nadie le obliga a enojarse, usted decide cuánto se enoja. Es verdad que hay situaciones que a veces nos sorprenden y reaccionamos con ira, es cierto, pero yo puedo estar predeterminado a no explotar de más. El hecho es este, amado: nosotros tenemos mucho más control sobre la ira que sobre cualquier otra emoción. ¿Alguna vez he estado en medio de una pelea y es el gritadero? ¡Ah! Y tú, y yo, y aquello, ¡ah! Y vas a primeras, suena el teléfono, y usted está bien furioso, y agarra el teléfono y ve su mamá. Hola mami, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo lo hizo para cambiar desde estallido al enfriamiento, a la dulzura, a la ternura? De buenas a primeras, el león que rugía reacciona como un pequeño gatito. ¿Sabe qué significa eso? Que usted tiene control de su ira. No contesta: mamá, ¿qué? Mamá, ¿por qué me está? No, baja el volumen. Tocan a la puerta, usted se asoma y es su jefe y: sí, señor López, dígame, ¿para qué? Podemos controlar la ira, es una decisión. Controlar la ira es una decisión. No es sencillo, no es fácil, no está regalado, pero lo podemos hacer. Proverbios 29:11 nos dice este consejo: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio se controla. La ira es una elección controlable. ¿Qué significa controlar? Significa que yo tengo la opción, que yo elijo cuándo enojarme y cuánto enojarme. Yo tengo la capacidad de decidir. Usted puede decir: es que me hacen enojar tanto. Nadie puede controlar sus emociones sin su permiso. Nada puede hacernos enojar. Es mi elección enojarme y yo decido de antemano hacerlo. Yo debo estar preparado con anticipación, en lo que decía, prever a mis respuestas. Usted puede decir: ¿sabe que esto es una debilidad en mí? Exploto con mucha facilidad y es algo que yo debo de controlar. Yo lo debo de vencer. De cualquier manera, usted tiene que trabajar con ello antes. En el momento ya es muy difícil. Si usted es una persona que explota con facilidad, usted tiene que trabajar en usted mismo antes de que tenga algún suceso o una acción o un accidente que provoque su ira, para que usted ya sepa cómo va a reaccionar. En tercer lugar, reflexione antes de reaccionar. En otras palabras, piense antes de hablar. No responda impulsivamente. Tome una pausa, deténgase, respire, cállese. Santiago 1, del verso 19 al 20, nos dice así. Bien lindo Santiago, pero bien fuerte. Mis queridos hermanos y hermanas, ya estaba utilizando ahí el tema incluyente. Sean siempre, o sea, en todas las ocasiones. Siempre significa totalmente, no a veces o la mayoría de las veces.
Dice Santiago, hermanos y hermanas, sean siempre rápidos para escuchar. Decía un amigo que por eso Dios nos dio una oreja de cada lado, para que de verdad tengamos una forma de captar todo el ambiente. Dice, sean rápidos para escuchar, lentos para hablar. Tenemos 2 oídos y una boca, y algunos de nosotros hablamos como si tuviéramos 2 bocas y escuchamos como si tuviéramos un oído o ninguno, oídos sordos. ¡Qué terrible! Lentos para hablar y lentos para enojarse. No dice que nunca se enojen, dice sean lentos para enojarse. O sea, si se van a enojar, llévensela tranquila, no hay prisa, no se enojen luego. Porque la ira humana, nunca, otro absoluto, siempre y ahora nunca, o sea, en ninguna ocasión, jamás sucede, nunca traerá la vida justa que Dios desea. O sea que una ira desmedida jamás, nunca va a traer la justicia de Dios al hecho que estoy yo accionando. Puede que mi ira esté justificada, pero descontrolarla no la justifica nada. Este versículo contiene importantes verdades espirituales, pero quiero señalar un par de cosas de ella. El libro de Santiago nos enseña a vivir como creyentes en medio de una crisis. Santiago dice, si afirmas ser un seguidor de Jesucristo, entonces debes de actuar de la misma manera que Él actuaba en cada situación. Pero Santiago no solamente nos da esta regla de conducta, sino añade, tu comportamiento estará determinado por tus creencias y Dios quiere que tratemos a los demás de la forma que Él nos trata a nosotros. Él hace hincapié que durante una crisis debemos hacer las cosas de lo interno hacia lo externo, del ser al hacer, del saber a la conducta. O sea, lo que sé tiene que ver con lo que hago, de mi identidad en Cristo a mi actividad en el mundo. ¿Cómo me identifico con Cristo y cómo esto va a afectar mis reacciones hacia el mundo de afuera? De la creencia, lo que yo creo, al comportamiento, lo que yo hago. Comenzar desde adentro y movernos hacia afuera. Déjeme decirle esto, ¿usted alguna vez se ha equivocado? Seamos más agudos. ¿Alguna vez usted ha pecado? ¿Alguna vez Dios ha venido contra usted y lo ha agarrado a patadas por eso? Silencio. No. Dios no nos trata así, aunque su ira podría estar justificada por nuestras malas acciones. Pero Dios no reacciona así. El tema de la ira es que yo debo aprender a tratar a los demás como yo estoy siendo tratado por Dios. Es lo que nos enseña Santiago. Santiago nos dice, quiero que sean rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Por qué? Porque es así como Dios nos trata a nosotros. Dios es lento para enojarse contigo, nos dice. Si eres un seguidor de Cristo, entonces necesitas ser como Cristo, y Él era lento para enojarse con nosotros. Santiago nos da 3 pasos de acción sobre cómo reflexionar antes de reaccionar. Primero dice, sea rápido en escuchar. ¿Sabía que los estudios muestran que la forma más rápida de calmar la ira de otra persona es simplemente escucharla con calma y genuinamente? Use sus oídos. Es la forma más rápida de calmar la ira de alguien. Escúchelo. Ser escuchado calma a las personas. Cuando usted siente que no lo escuchan, es cuando usted se enoja más. Si tiene una discusión con alguien y hay enojo, usted escuche. Escuche lo que la otra parte tiene que decir, lo que la otra persona expresa. Cuando esté enojado, no hable primero, conténgase, escuche primero. Si esto es lo único que aprendemos de este mensaje, estamos dando un paso gigante para controlar el enojo. Rápidos para escuchar, no hable. No se apresure a expresar su opinión personal, su punto de vista. No se apresure a compartir su versión de los hechos. Escuche con calma a la persona. Una persona que se siente escuchada reduce su nivel de frustración. Lo segundo que nos dice Santiago es, sean lentos para hablar. ¿Por qué recomienda Santiago que seamos lentos para hablar?
Porque el control de la ira es cuestión del control de la boca. Usted domina su temperamento domando su lengua. Imagine su lengua ahí como un potrillo salvaje en las laderas, brinque y brinque, y usted se sienta sobre su lengua, le pone una rienda y quieta, y le aprieta las piernas, y si tiene espuelas, le ponga espuelas a la lengua, frene la lengua, usted domine su lengua, no permita que la lengua lo domine usted. La lengua va por allá y uno va atrás de la lengua, siguiéndola con conejito. Tenemos que aprender a controlar, a domar literalmente la lengua. Quiere aprender a controlar su ira, debe aprender a ponerle un bozal a su boca. La Biblia dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, me encanta esto, espera y deja que se enfríe. Totalmente coincidente lo que nos aconseja el rey Salomón y lo que nos aconseja Santiago. ¿Sabe qué? Es Dios hablándonos. No sean necios, no dejen que explote la olla de presión. Si quieren ser sabios, esperen y dejen que se enfríen. La demora, el aletargar y el enojo es un gran remedio para la ira, porque cuanto más tiempo reprime ese temperamento explosivo, más lo mejora. Así que tómese un tiempo para reflexionar y pensar detenidamente. ¿Por qué? Porque la demora tiende a calmarnos. La tercera parte de reflexionar, antes de reaccionar, es ser lento para enojarte. Lento para hablar, y ahora dice lento para enojarse. Si hacemos las dos primeras partes de este versículo, escuchar rápido y hablar lento, entonces la tercera es casi automática, nos enojamos poco. Si escuchamos con rapidez y somos lentos para hablar, automáticamente retrasamos el enojo. ¿Qué hacer mientras espera? Mientras se enfría. Esos instantes que necesita usted tomar la paz. Analice y trata de entender la situación. Proverbios 19:11 nos dice, la sabiduría del hombre le da paciencia. Cuanto más comprensión tenga, será más paciente. Cuando yo entiendo el enojo de otra persona, soy más paciente. Cuando entiendo mi propio enojo, me vuelvo más comprensivo. Ahora, esto no solamente es cierto para uno, está para todos los demás. Si usted entiende la ira de su cónyuge, usted podrá ser más comprensivo con su cónyuge. Si entiende más el enojo de su hijo, podrá comprender más a su hijo. Si entiende más la ira de sus compañeros de trabajo, de su jefe, de sus socios, de sus vecinos, será más comprensivo con ellos. Cuando uno entiende el motivo de la ira de los demás, uno es más paciente, es más tolerante. Déjeme decirle algo, explotar rara vez mejora la forma de conseguir algo. Si reflexiona antes de reaccionar, puede identificar la causa y la raíz del enojo. Ahora, las raíces del enojo, hablo rápidamente de esto, generalmente son tres cosas: el dolor, la frustración o el miedo. En primer lugar, el dolor causa ira. Cuando somos heridos emocionalmente o físicamente, reaccionamos con ira. ¿Alguna vez usted se ha dado en el dedo con un martillo? Se enfurece uno, no dice, ay, qué bendición, qué alegría, aleluya, gloria a Dios, me siento... No, se pone uno, pero le hierve la sangre, le sube uno bien rápido, se enoja por las heridas. El dolor causa ira. En segundo lugar, la frustración causa ira. Uno se irrita cuando se ve obligado a esperar de más, cuando parece que las cosas no funcionan, uno se irrita, cuando no podemos controlar la situación. Pero déjeme decirle algo, mientras más necesitamos controlar las cosas, más acceso de ira tendremos. La gente controladora tiende a ser iracunda. Querer controlar todo equivale a una gran ira, porque la frustración causa ira. Tenemos que aprender a manejar la frustración. Se llama psicológicamente tolerancia a la frustración. Y el tercer elemento, la tercera raíz de la ira, generalmente es el miedo. Cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos atacados por alguien o por algo, cuando sentimos miedo, normalmente reaccionamos con enojo. La ira y la inseguridad van juntas. Es muy común en las escuelas que vean niños muy iracundos. Generalmente es una forma de defensa del miedo, de la inseguridad. Cuanto más inseguro me siento, más enojado estaré, más frustrado y más dolido, y se me hace una gran ira. Vamos a dejar hasta aquí el mensaje del día de hoy. Hemos visto 3 elementos
para controlar la ira. Cómo la fe en Dios, en su palabra y en seguir sus principios me ayuda a controlar la ira y que sea benéfica para mí. Le voy a pedir que ahí en su hogar cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Amado y buen Padre Celestial, como siempre te damos gracias por tu sabio y tu oportuno consejo. Hoy reconocemos que estamos ante una situación que nos provoca demasiada incertidumbre, demasiada inseguridad, demasiado miedo, demasiadas heridas. Y esto nos hace susceptibles de herirnos con facilidad, de enojarnos, de salirnos de nosotros mismos, de perder el control, Dios, de explotar. Y hoy entendemos que cuando explotamos nosotros estamos quebrando algo que tal vez nunca se pueda recuperar. Hoy aprendimos que la ira desmedida tiene un alto precio que pagar. Y por eso queremos aprender el consejo de tu palabra, que nos guía a hacer las cosas con calma, a reflexionar, a respirar, a escuchar muy atentamente a las otras personas, a responder lentamente y con sabiduría, Dios, y a controlar la ira. Sabemos que es algo muy fuerte, muchos de nosotros batallamos con este sentimiento tan descontrolado. Ayúdanos a ser sabios y prudentes para controlar la ira, de modo que no andemos lastimando a las demás personas. Señor, hoy te digo, yo quiero cambiar esta parte de mi vida. Quiero dejar la ira y quiero ser un hombre o una mujer, en el caso de las mujeres, más apacible, más calmada, más templada. Sabemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo, creemos en ello. Nuestra fe nos llevará a salir adelante para controlar la ira y que se vuelva algo benéfico para nosotros, para nuestra familia y aún para nuestro proyecto de vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, como siempre, por haberse conectado con nosotros. Le leo la letanía de todas las semanas. Si no se ha suscrito, suscríbase, dele clic al botoncito rojo, dele clic a la campanita para que le lleguen los avisos. Denos deditos arriba, pónganos sus comentarios, nos bendicen sus comentarios. Si necesita oración o alguna necesidad especial, aparece el correo en pantalla, escríbanos un correo y con gusto nos pondremos en contacto con usted. Por mi parte, esta semana es todo, estamos en noviembre, disfrute su domingo y que Dios les bendiga. Nos vemos.